Hola a todos, bienvenidos al otro canal de tarjetas. El día de hoy vamos a tener un unboxing un tanto especial, al menos para mí. El día de hoy vamos a estar abriendo la caja Charizard EX Special Collection. Creo que se alcanza a ver por ahí. Miren la carta lenticular, creo que se dice. Es la caja que vamos a estar abriendo hoy. Vamos a estar viendo un par de noticias, literalmente un par de noticias que salieron la semana pasada y esta semana, que son respecto a las tarjetas y las nuevas tarjetas o colecciones que van a salir. También vamos a dar un pequeño repaso a cómo se está moviendo el mercado con las cajas de Pokémon para que se den una idea de qué es lo que pueden comprar, qué es lo que está más caro, qué es lo que está más barato y pues cómo se está moviendo el mercado con esto de las cartas. El canal ya estaba un poquito abandonado porque pues por cuestiones personales no había tenido tiempo pues, de hacer video. De hecho, pues he comprado un par de cositas. Yo he seguido abriendo paquetes. De hecho, como pueden ver, pues tengo una caja de Destined Rivals que ya salió hace un mes, yo creo, un par de semanas, no recuerdo bien. Y pues como les decía, pues ya la he abierto. Ya he abierto un par de cajas de estas. Solamente que no había tenido tiempo para grabar el video. Una disculpa por eso. Y pues puede ser que en algún momento haga un video abriendo la caja de Destined Rivals para que ustedes vean qué es más o menos lo que hay por dentro. Pero el día de hoy vamos a estar con la caja de Charizard, así que quédense y vamos a ver qué nos sale. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar con la noticia de la revelación de 10 cajas EX y colecciones especiales de Pokémon. Esta noticia salió el 3 de julio, que fue pues antier prácticamente. Y pues va a salir específicamente con reimpresiones, bueno, para Europa, con reimpresiones de tarjetas del año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que van a salir tal vez estas cajas con sobres de Surging Sparks, de Journey Together, de Destined Rivals y posiblemente, no estoy seguro, sí con sobres de Prismatic Evolution. Así es que si ustedes no tuvieron la oportunidad de conseguir estos sobres que son pues los ya mencionados, pues esta puede ser una muy buena oportunidad para conseguirlos. Estarían saliendo en Europa y pues a partir de agosto, pero no se especifica especialmente cuándo van a salir aquí en Estados Unidos y pues en México tampoco, por obvias razones. Por lo regular salen en Japón, creo, después salen aquí en Estados Unidos o Europa y ya posteriormente pues salen en México con un poquito más de atraso. Pues esto por las traducciones, las impresiones y todo esto. Entonces viendo aquí las cajas está una de Reshiram. Podemos ver aquí que trae sobres de Destined Rivals y atrás se ven unos de Journey Together. Está la de Black Kyurem, que también trae más o menos los mismos sobres. Está la de Melmetal, trae los mismos sobres. Arcaludon, Blaziken, Latias. Estas de Blaziken y las de Latias, bueno, si se dan cuenta, aquí nada más dice Arcaludon y Xbox. Aquí pues ya empiezan a decir y Special Collection y creo que estos ya traen más sobres. Miren, traen 1, 2, 3 de Destined Rivals y 3 más de Journey Together, mientras que estas cajas pues traen, al parecer a lo que se ve en la imagen, traen 2 y 2. La de Blaziken, Latias, Lugia, Greninja Special Collection. Este es Special Collection y bueno, estos también, pero si pueden notar aquí, ya traen más sobres. Estas traen 8 sobres. Se ve que los dos primeros son de abajo para arriba, ¿verdad? Son Destined Rivals, después están unos Journey Together. A los terceros pudiéramos decir que son Surging Sparks, se alcanza a ver ahí. Y los que están al fondo, al parecer, son Twilight Masquerade.
Entonces, pues me imagino, sí, el de Snorlax también trae los mismos sobres. Y es lo que les comentaba hace un ratito, que no hay necesidad de estar yendo a correr a las tiendas o estar comprando de reventa para que no les salga tan caro o no les afecte tanto el bolsillo, sino que pues con un poquito de paciencia y un poquito de suerte también van a poder encontrar estas cajas y poder seguir abriendo sobres de la temporada que pues ya está prácticamente finalizando, que son la de Scarlet and Violet. Ok, algo muy interesante aquí es que estoy mirando que las cartas tienen un estampado de Prismatic Evolution, pero no se ve ningún sobre de Prismatic Evolution. Entonces no sé si esta carta ya estaba contemplada para los Master Sets de Prismatic Evolution. No sé cuántas veces he dicho Prismatic Evolution, pero pues son cartas muy interesantes que, como están estampadas, van a ser un artículo muy, muy bueno para tener en colección. Ok, lo que al parecer sí está confirmado es que van a salir un par de cajas. Dice, normalmente en Estados Unidos se reciben cajas de reimpresión en otoño para GameStop, Best Buy, Walmart, Target o Amazon. Entonces aquí dice que vamos a tener una colección premium de Venusaur y Blastoise, que viene siendo esta para GameStop. Esta sí está un poquito más buena, esta carta, porque trae varios sobres. Parece que trae Stellar Crown y Surging Sparks. Entonces esta cajita pues está buena. Y va a salir una de Blaziken y de Volcanion para Amazon en septiembre. Ambas van a ser la de Venusaur va a ser en agosto y la de Blaziken va a ser en septiembre, y al parecer esta va a ser exclusiva de Amazon. Esta pues también está buena. Se alcanzan a mirar los 5 sobres de Journey Together y 5 sobres de Destiny Rivals. Esta caja también está buena porque si son sobres, una buena cantidad de sobres. Entonces, pues aquí las cajas que van a salir en agosto, las de GameStop, y en septiembre las de Amazon. Estas cajitas pues sí van a estar buenas. Y pues estas cajas de arriba que les estaba mencionando hace un ratito, la mayoría va a estar con cartas estampadas. Esta está estampada de Surging Sparks, esta de Prismatic Evolution, de Stellar Crown. Personalmente me gusta la de Lugia, creo que es una carta muy, muy, muy bonita. Y pues voy a buscar conseguirla. Ok, entonces esa fue la noticia respecto a las nuevas colecciones que puede que lleguen a salir aquí en Estados Unidos. Mientras tanto, pues para Europa ya están confirmadas. De ahí nos vamos a brincar a las latas de otoño, dice, del 2025, que son del equipo Rocket. Estas pues dice que aún no han sido lanzadas en Japón, pero pues al parecer ya está confirmadas. Y si están confirmadas para allá, probablemente van a llegar a Estados Unidos. Y dice que saldrían a la venta el 5 de septiembre por $26.99, prácticamente 29, unos $32 con los taxas, $32-33 con los impuestos. Y pues no hay mucho que decir, son 3 latas. Por lo regular creo que estas son las de Estados Unidos, las que tienen esta figura. Y creo que las que tienen esta figura como más pequeña, son la edición como internacional, son las que suelen salir en México, no sé si en Europa, pero aquí en Estados Unidos se mira más este tipo de latas. ¿Qué les puedo decir sobre estas latitas? Pues al parecer las de Estados Unidos van a traer 5 sobres y las de México pues por lo regular traen 4. Están muy, muy, muy bien diseñadas, al menos a mí me gustan. Me gusta sobre todo la del Persian, lo que es el dibujo. La carta no tanto. Entonces el dibujo está chido. Está chido el del Mewtwo también. Y el del Nidoking también está. Pues las tres están chidas.
Pienso que ese dibujo negro con el contorno rojo está muy, muy chilo. Aquí están, mírenlo. Es como si fuera, no sé, hacer un tatuaje o algo así. Entonces, oh sí, miren, aquí dice las más pequeñas, las versiones europeas más pequeñas incluirán 4 sobres. Y dice que cada lata incluirá una carta promocional, 5 sobres y una tarjeta de código, que pues son las que van a salir aquí en Estados Unidos. Entonces, para que se vayan ahorrando su dinerito, no sé más o menos en cuánto estarían saliendo en México, pues ya hablando de pesos en la moneda. Y pues como la moneda se está moviendo mucho, pues quién sabe qué tanto vaya a afectar los precios. Pero pues hay que ir ahorrando, porque sí, la verdad sí están muy, muy bonitas estas latitas. Ahora nos vamos a brincar a lo que son las Elite Trainer Box, o como las conocemos, las ETBs. ¿Cuáles serían mis recomendaciones para empezar a coleccionar un poquito más en grande y no comprar sobres individuales? Viendo los precios, pues si quieres empezar a coleccionar sobres o empezar una colección un poquito más vieja a la temporada actual, que aún sigue siendo Scarlet and Violet, puedes empezar con Battle Styles, que creo que son de Sword and Shield. Sí, aquí dice Sword and Shield. Ahorita está en $65. Estas cajas ya creo, yo ya no las he mirado. Solían estar en Walmart, en GameStop y pues en muchas partes, ¿no? Donde las hacen de reventa, las ponen de reventa. Entonces, ¿qué está pasando? Este set o temporada, que es Sword and Shield, ya terminó. Creo que es el anterior a Scarlet and Violet, que es en el que estamos ahorita. Y pues, ¿qué significa eso? Que ya no se están reimprimiendo. Entonces, si ya no se están reimprimiendo, podemos empezar a comprar estas cajas y mantenerlas aguardadas con un poquito de determinación, porque luego nos dan ganas de abrirlas. Y al no estarse reimprimiendo, puede que su valor vaya a subir un poquito constantemente con el tiempo, ¿no? Aquí podemos ver cómo han sido los precios. Los voy a poner a un año. ¿Okay? Si se dan cuenta en la gráfica, cómo el precio ha ido subiendo a causa de esto mismo, pues de que ya es un set que ya pasó y que ya no se está imprimiendo. Pues la verdad, ahorita también se va a mantener un poquito bajo el precio, porque todos están con el nuevo set que va a salir, y pues está un poquito olvidado. Es lo que yo pienso, es mi teoría. Entonces hay que tener un ojo en esta cajita. Si se dan cuenta, les explico. Esta línea azul es el precio como ha ido subiendo, y las líneas azul cielo que están abajo, que están representando la gráfica en la parte de abajo, son la cantidad de cajas vendidas. Por ejemplo, aquí dice que se vendieron 6, aquí otras 6, aquí 2. Entonces, si se siguen comprando a este precio, muy probablemente va a ir subiendo el precio. Entre más viejo se haga el set o la caja, pues más coleccionistas la van a empezar a adquirir, más coleccionistas la van a empezar a comprar. Y si se siguen abriendo, pues va a haber más escasez, tomando en cuenta de que ya no se están reimprimiendo. Regresamos al set. Aquí está su contraparte, que es la otra Elite Trainer Box. Sets más actuales está la Journey Together. La Journey Together al principio estaba un poquito carita cuando salió. Déjenme ver si se ve reflejado por aquí. Miren, cuando recién estaba como el hype, como la emoción de que estaba saliendo iba a salir el set, se llegó a vender por 118. Y ahorita pues ya estamos viendo que se está vendiendo en 71. Ha bajado muchísimo, no sé por qué. Si es un set muy bueno. Los pull rates pues están más o menos, no te salen cartas muy buenas, pero tampoco te
te deja como decepcionado. O sea, sí tiene cartas buenas, sobre todo pues tiene el Articuno, tiene el Hobbs Ashen, tiene muy buenas cartas, la verdad. Entonces, ¿qué otro set pudiera recomendar para comprar? Disculpen a mi perra, está haciendo ruidos. El Brilliant Stars también ya es de Sword and Shield. La caja en sí está muy bonita, pues ahí podemos ver al grande y poderoso Arceus. Ahorita pues está en $78 más el envío, que pues no es un precio malo, tomando en cuenta que las cajas por lo regular salen entre los $55-$60, dependiendo de dónde las compres, y pues por unos dólares más de reventa pues está muy bien. Trae sus 8 paquetes y pues todos los demás artículos que lleva adentro una Elite Trainer Box. Aquí podemos ver cómo los precios están subiendo. Se ha llegado a poner hasta $92, que es el rango máximo. Ahorita pues bajó poquito, está en 91. Y esto porque va a ir en tendencia hacia arriba, porque les repito, ya no se está reimprimiendo. Creo yo que ya no se está reimprimiendo, entonces pudiéramos aprovechar este tipo de precios. Les voy a poner un ejemplo de cómo se está moviendo el mercado con las Prismatic Evolutions. Déjenme, ok, aquí está la Prismatic Evolution. Hay que ver cómo se movió el mercado en 6 meses. 6 meses es un buen ejemplo. Miren, cuando recién salió, estaban las cajas por el hype. A ver, estoy un poquito mal. Ok, si se dan cuenta, cuando recién salió la caja, se empezaron a revender en $105 más o menos, tomando en cuenta que las cajas salieron como en $50-$55. La gente las compraba y las revendía en 105. Entonces fue un set muy ¿cómo decirlo? Como muy hypeado, muy solicitado, por así decirlo, por las cartas del Umbreon, del Jolteon, del Espeon, todas las Evolutions. Entonces fue un set que estuvo muchísimo en demanda. De hecho, todos los revendedores estuvieron buscándolas por todos lados. Comprándolas, acaparando y revendiendo carísimo. La caja llegó a valer $145. Si se dan cuenta, $150. Pero siempre hay una estabilización de porque cuando un set nuevo va a salir, siempre los revendedores compran las cajas, ¿verdad? Y las revenden muy altas porque la gente las quiere, entonces siempre las venden altas. Cuando ya el mercado se empieza a tranquilizar un poquito más, empiezan los precios a caer. ¿Por qué? Porque ya está saliendo más reimpresión, y podemos ver aquí que se bajó el precio a 111. Después siguió el hype. ¿Por qué creen que ustedes subió el hype? Porque después anunciaron la Super Premium Collection, señores. Anunciaron la Super Premium Collection y pues todos quisieron empezar a armar la colección. Volvió a subir a 140 el precio. Pero después llegó un comunicado de Pokémon Company, de Pokémon Company, donde dijeron que iban a reimprimir a más no poder este set por la misma demanda que ha habido y por muchas quejas de los fans, y los precios han ido descendiendo. Pueden ver aquí 110, 98 a $98 se llegó a hacer la venta. 501 artículos vendidos. Entonces ahí va para arriba otra vez de nuevo en tendencia. Vamos a regresar a un mes. Si se dan cuenta, va para arriba. ¿Por qué? Porque la gente piensa que este set ya no se va a imprimir, pero realmente se sigue reimprimiendo y posiblemente 1 año, 2 años más va a seguir reimprimiéndose. Entonces les voy a dar de consejo de que no compren a precio de revendedor. Mejor hagan tratos, intercambios, o esperen encontrarlos en naturaleza, como se suele decir, para que no gasten tanto. Entonces si se dan cuenta, aquí va el precio y después de unos meses tal vez se va a estabilizar. Es lo que les puedo comentar sobre
Prismatic Evolution como mejor ejemplo de cómo se ha movido el mercado actualmente de las cartas. Entonces regresamos tantito hacia las Elite Trainer Box. Hay que echarle un ojo a la de Obsidian Flames. El set de Obsidian Flames trae cartas muy buenas, trae por ahí unos Charizards muy bonitos. Y pues este set, que es Obsidian Flames de la actual temporada, por así decirlo, Scarlet and Violet, pues es uno de los más queridos, pues por tratarse de Charizard. Entonces hay que darnos la oportunidad de conseguir una de estas cajitas, porque tal vez en un par de años se nos van a ir para arriba los precios. Ahorita están en 89, que son $20, $30 arribita de lo que salieron. Entonces estaría bien aprovechar esos precios ahorita, o tal vez esperar, y si miras que no bajan, pues entonces sí realizar la compra, ¿no? Estos son los sets nuevos. Esto es lo que les comentaba. Estos son sets nuevos que van a salir: el Black Ball y la White Flare, que van a ser los sets nuevos. Repito, las Elite Trainer Box por lo regular salen a los $55-$60. Esta persona las está revendiendo a 104, 105 prácticamente, más $14.99 de envío. Vienen siendo ya prácticamente los 120 más los impuestos, casi los 125, 130 casi. Entonces va a estar un poquito carito. ¿Qué pasó? Cuando recién se anunció el set, les voy a dar el mejor ejemplo. Cuando recién se anunció el set, la gente empezó a hacer preórdenes. Y esos que aseguraron sus preórdenes las utilizaron o las van a utilizar para reventa. ¿Qué pasó? Los precios se dispararon hacia arriba. Desde 55, $60 se empezaron a poner en 220. Que yo no sé quién compró, porque hay 5 ventas, pobrecito por ellos, ¿verdad? Compraron las cajas en 220. A como se fueron haciendo anuncios sobre más preórdenes, fueron surtiéndose las tiendas, pues la gente pudiera haciendo preórdenes. De hecho, yo alcancé a preordenar un par de sets, y pues los precios se han ido para abajo. Como pueden ver aquí, 217, 190, 168, 165, 157, 119 han ido hacia abajo siempre. Entonces es el consejo que les doy. Cuando anuncien un set y los revendedores estén ahí haciendo sus ofertas, tengan un poquito de paciencia. Los precios, van a irse para abajo. Una vez que el set salga, los precios se van a ir para abajo, 100% seguro. Va a durar un par de meses donde se estén viendo fluctuaciones en los precios, pero los precios 100% van a ir para abajo. Si se dan cuenta, aquí estarían un poquito al promedio de un set normal, que son los $130, 128, $124. Y pues con el tiempo van a ir bajando. Tal vez en algún punto van a subir, pero es un set nuevo, ni siquiera ha salido. Y podemos tomar en cuenta que los sets siguen reimprimiéndose por 1 año o 2 años. Entonces va a haber Black Bolt and White Flare para rato, señores. Entonces tengan paciencia, no se me desesperen, para que no afecten tanto sus bolsillos. Aquí se vende el set junto. La Crimson Invasion es un set ya viejo, si se dan cuenta. Es del Sol y Luna, Sun and Moon, y está por $186. Yo tengo un par de meses queriendo comprar esta caja, porque repito, es un set ya viejo, mucho más antes del que mencioné ahorita. ¿Cuál era el que mencioné? Del Sword and Shield. Y he querido comprar esta caja porque, aparte de que está bonita, pues es un set que 100% seguro ya no se está reimprimiendo. Y aquí la evidencia: los precios se están yendo para arriba. Esto es curioso porque aquí no se registran compras y aún así los precios se siguen yendo para arriba. ¿Okay? Algún ingrato
compró una caja en 139, casi 140, y eso hizo que se subieran. Entonces no estoy seguro si esto registre ventas de eBay o de Amazon, pero el mercado se está yendo para arriba con este set. Entonces si tienen la oportunidad, un dinerito extra ya guardado para invertir, esta sería una buena inversión. El Crimson Invasion. También, por último, vamos a ver las Pokémon Center. Brilliant Stars. Vamos a hacer una comparativa. Brilliant Stars es un set, ya lo mencioné ahorita, de Sword and Shield. Es relativamente viejo. Por ser edición Pokémon Center, que son ediciones especiales, $134 no es un mal precio. Yo lo considero así, ¿verdad? No es un mal precio porque estas ETBs edición especial suelen estar más caras. Y si comparamos una Sword and Shield edición especial a 134 con una Scarlet and Violet, nomás por agarrar una Temporal Forces, a 155, fíjense cómo están tripeadas las cosas. Este es un set más actual y está un poquito más caro, entonces sí valdría la pena echarle un ojito a esta caja. La Shilling Ring también traen cartas muy bonitas, traen por ahí el Articuno, el Zapdos y el Moltres. Son cartas, perdón, son sets muy buenos, traen cartas muy interesantes. Y ya para abajo pues son sets un poquito más cariñosos, por así decirlo. Hace poco hubo una reimpresión del Prismatic Evolutions del Pokémon Center. Y los precios, si se dan cuenta, voy a poner aquí 3 meses, se han ido un poquito para abajo. Pero si no alcanzan a agarrar Elite Trainer Boxes a estos precios, tengan por seguro que se van a empezar a ir para arriba los precios con la Pokémon Center Edition. ¿Por qué? Porque Pokémon Center pues no suele sacar muchas cajas de esta edición. Son diferentes, traen más paquetes, traen una carta promocional con el estampado y pues suelen ser más caritas. Entonces también vale la pena echarle un ojo. Y bueno, como lo prometido es deuda, aquí tengo conmigo la caja Charizard EX Special Collection. La vamos a estar analizando, la voy a estar abriendo aquí para ustedes. Si se dan cuenta, trae una tarjeta que es lenticular, lo cual pues tiene el efecto de que se mueve. A ver si se alcanza a apreciar ahí en cámara el Charizard. Ok, ahí se alcanza a ver. Y pues trae 3 cartas promocionales, la misma del Charizard, pero esta pues ya es una cartita normal. Trae 5 sobres. Y pues nada, vamos a abrirla para ver qué nos viene aquí adentro de la caja. ¿Sí está ahí en cuadre? Sí, ok. Vamos a abrir. Ok. Voy a poner por aquí la basura. Les prometo que ahorita la junto. Ok, vamos a empezar con pues lo más llamativo o diferente de esta caja, que es la tarjeta lenticular. Miren, la verdad sí está muy bonita, es diferente. Esto no es como cartón, es plástico. No sé si alcanzan a escucharlo. Este es plástico, pero sin duda es un objeto de colección que si te gusta Charizard y coleccionar sus diferentes cartas, pues sí te va a interesar tenerla entre tus colecciones. Me hubiera gustado que hubieran sacado una carta pues de tamaño normal, así como estas, que también fuera lenticular, para pues meterla en un binder junto con las demás cartas de Charizard. Pero pues es una carta muy bonita, la vamos a poner por aquí para que siga saliendo en el video. Entonces pues tenemos sus 3 tarjetas promocionales, no las voy a sacar de ahí ahorita. Entonces son 3 tarjetas de una de Charizard, Charmander y Charmeleon. Entonces pues me imagino que por aquí por atrás trae su código, y pues esa la voy a estar sacando después.
Son cartas comunes. Y pues bueno, aquí la joya de la corona son 2 Journey Together. Son 2 Surging Sparks. Y un sobre más de Paradox Reef. No sé qué está haciendo Paradox Reef aquí. Pero bueno, peor es nada. Me hubiera gustado que le hubieran puesto mínimamente un Stellar Crown. No sé, algún Surging Sparks más o otro Journey Together. No sé, pero Paradox Reef pues ya es un poquito pasadito, por así decirlo. Entonces, bueno. Este set ya hace mucho tiempo que lo había preordenado. De hecho salió el viernes pasado, pero tuve por ahí unos inconvenientes con paquetería. No me querían entregar mi cajita, ahí código, no me querían entregar mi caja y pues por eso llegó tarde. Es por eso que apenas hoy estoy haciendo este video, que debía haberlo hecho desde el viernes de la semana pasada, pero pues ni modo, por algo pasan las cosas. Por ahí tenemos la energía de metal, creo, acero. Entonces tenemos un Wismur, un Porygon, esta tarjeta está bonita, Sidra, un Absol, un Tinkaton, un Tandemaus y por último un Garganacl. Creo que así se pronuncia, no sé. Esos Pokémon raros. Vamos con Surging Sparks. Surging Sparks es un set que no he abierto desde hace un ratito. Por ahí el código. Recuerden que los códigos, el primero que lo ve, el primero que se lo gana, ¿ok? Yo no lo uso, pero pues ahí está por si lo quieren utilizar ustedes. Ya hace tiempo que no abría Surging Sparks. Abrí una Booster Box hace varios meses y me gustó lo que me salió. Aún no me sale ese famosísimo Pikachu. Y tenemos un Cerulege. Esta carta está bonita. La voy a poner por aquí. La vamos a meter en su plástico. Personalmente me ha gustado lo que son las de Stellar Crown, Surging Sparks y las de Prismatic Evolution, que están muy muy coloridas, como si fueran arcoiris. Entonces sí están muy bonitas esas cartas. No sé si sea como una nueva, no sé, tipo de carta, pero la verdad sí está muy muy bonito. Ok, por aquí tenemos el código. Carta para el frente. Energía eléctrica. Una trompuda. Skarmory. Fanfi. Secutor. Muscle. Un trainer. Quawwall. Ninetales. Este dibujo está muy bonito. Y tenemos un Landorus. Nada especial. Ay, Journey Together. No me ha querido dar nada de Journey Together todavía. Si han mirado mis videos anteriores, se van a dar cuenta que no me ha salido nada de este set. He tenido muy mala suerte con este set. Esperemos que... No tengo fe. Ya la verdad, honestamente no tengo fe. Pero bueno, uno no sabe con las tarjetas qué sorpresa se pueda llevar uno. Una hormiga, un pescado, una cigüeña, el Reiki Ice, Trainer, Tillery, un Verizon, línea telefónica, un Ionos Water y tenemos un Ribombee. Entonces vamos con el último sobre de la cajita de Charizard
Special Collection. Sí, mal no recuerdo si así se llamaba, ya se me olvidó el nombre. Código por ahí. Recuerden suscribirse al canal para seguir haciendo contenido. Si ustedes lo ven, pues a mí me ayuda y me motiva para seguir haciendo videos. Voy a tratar de no tener el canal tan abandonado. Entonces, pues ya saben, la vida de adulto, uno tiene cosas que hacer, trabajo, familia. Entonces, pues voy a tratar de ponerle más empeño al canal. Créanme, si no lo he hecho es porque no he tenido tiempo. Me sigue gustando abrir sobres para ustedes. Entonces, por ahí vayan dejándome su like para seguir haciendo contenido. Última carta, penúltima carta. El Chucky. Y para cerrar tenemos un Alcremie EX. Entonces, pues no salió nada bueno, chicos. Nada bueno en este set. No sé, yo pienso que tienes menos oportunidades cuando el set tiene nada más como un sobre de cada cosa o 2 sobres de cada cosa. Pero bueno, tengo un Alcremie EX y un Cerulege. Okay, aquí están, no sé si alcanzan a ver ahí. Son cartas. Esta está muy bonita. Esta pues ahí regularon. Y pues nada, eso fue lo que nos salió el día de hoy en el video. Espero les haya gustado el video. Estuvo un poquito más informado. Voy a tratar de estarles trayendo las noticias de la semana, mínimamente una vez a la semana. Y pues nada, denle like al video, compártanlo y pues nos vemos la próxima.